Bueno, bien, entonces, em, siguiendo un poquito con estas características muy generales que ustedes deberían profundizar un poquito más en relación a algunos factores históricos, por ejemplo, en la Alta Edad Media, frente al saqueo y la depredación de los normandos invasores, existió una defensa de cada comarca librada a sus propias fuerzas. Los señores se beneficiaron de esta situación y organizaron una defensa efectiva de sus territorios y poblaciones bajo su custodia. Estos territorios recibidos del rey pasaron a ser cada vez más de la propia y absoluta jurisdicción de los señores, que poco a poco pasaron a considerarlos como propiedad privada. Así se fueron formando los feudos, unidad básica de la nueva organización social que germinaba. ¿Tá? Eso es importante. Entonces, ¿tá? El feudo constituyó una unidad económica, social y política marcadamente autónoma y propensa a convertirse en ámbito cerrado. El feudo era concedido a un noble por el rey o por otro noble de mayor poder para que lo administrara, gobernara y defendiera, beneficiándose con sus rentas. El señor feudal quedaba obligado por una relación de vasallaje, se comprometía a mantener la fe jurada en su señor y se obligaba a combatir a su lado, brindándole toda suerte de ayuda. El beneficio suponía aceptar la tierra, usufructuarla, reconocer el dominio del señor que la entregaba y podía ser heredada. El vínculo feudal se establece mediante un contrato feudal, ¿tá? Así que esto es importante. Que se hacía formal en ceremonia pública ante testigos. Primeramente se establecía el vínculo mediante la investidura, que era un objeto que representaba la tierra que el beneficiario recibía. Y luego se realizaba el juramento de homenaje que el futuro vasallo hacía a su señor, besando su mano y oponiendo las suyas entre las de él. Como cada señor podía hacerse de vasallos, entre otros menos poderosos que él, siempre que aceptaran parte de las tierras que él tenía, se creó un sistema jerárquico que fue característico de la época y que alcanzó también el orden sacerdotal. En otros estamentos sociales estaban los campesinos libres, podían cambiar de amo, y los siervos de la gleba, sujeto a la gleba. Sobre ambos ejercían su autoridad los señores feudales. Los siervos de la gleba pasaban de un señor a otro al transferir la tierra. La carencia de derechos en ambos casos motivó frecuentes abusos por parte de los señores feudales. La monarquía, al irse debilitando, entró en fricciones frecuentes con los nobles. Preocupaba a la monarquía por la sumisión de los señores y el fortalecimiento de la autoridad real comenzó a buscarse aliados. Los encontrará en la burguesía, establecimientos humanos en los burgos o ciudades. Las expediciones estimularon el desarrollo de las ciudades y las actividades urbanas, el comercio y las manufacturas. Los burgos comenzaban a atraer a los campesinos que escapaban de los vínculos señoriales y así empezaron poco a poco a crecer en población e importancia desarrollando las artesanías y el comercio. Los reyes descubrieron en las burguesías sus aliados naturales contra los señores, no solo porque pagaban la protección real con dineros que permitieron crear amplios tesoros reales, sino también porque servían a sus intereses hostilizando a los señores. Los fueros reales, las cartas municipales, fueron independizando a las ciudades de la tutela de los señores feudales, apresuraron sus desarrollos económicos, dando origen a la clase burguesa con intereses opuestos a los tradicionales de la sociedad feudal.
Al restablecerse el tráfico marítimo, gracias a la acción de las cruzadas, se conocieron nuevos mercados y nuevos productos. La artesanía y el comercio comenzaron a desarrollarse y con ellos una economía basada en el uso de la moneda. Fortalecieron industrias textiles, el comercio inundó los puertos, se crearon las ligas, que son las uniones de varias ciudades para defender sus intereses. Hacia el siglo XIII, la burguesía ya había obtenido tal grado de poder que era prácticamente independiente en el territorio imperial. ¿Sí? Es decir, es una época diversa. Acá, Daniel, levantaste la mano. Sí, profes, por una consulta que me perdí, me quedó la duda cuando habló con respecto, estaba hablando sobre los feudales y quiénes eran y cómo se establecían los contratos, y después Sí, de eso habló sobre el tema de los sacerdotes y ahí me perdí. sí, no, que los sacerdotes también tenían una jerarquía, ¿no es cierto? Daniel, esta es una referencia muy rápida a estos 10 siglos, ¿no? Una referencia como marco epocal, ¿no? Pero en realidad lo que les corresponde a ustedes como son del semipresencial, al no tener un contacto, digamos, de la presencialidad, es seguir estudiando con la bibliografía que ya está aconsejada en lo que es el programa con bibliografía que yo les mandé, y además este, con todo lo que ustedes, por supuesto, libros de historia, etcétera. Es simplemente darles un pantallazo de lo que es esta época, ¿está? Yo estoy siguiendo y leyendo un libro de Miranda, ¿está? Sobre justamente la literatura en la Edad Media, ¿no es cierto? Es decir, es un momento de grandes transformaciones. ¿Me querías preguntar algo más, Daniel? No, está bien, profesora, gracias. Ahí está, de nada. Bien, un factor importante de lo que era esta cultura son las invasiones justamente de los moros sobre el territorio de España, ¿tá? Queriendo imponer no solo su idioma, ¿no? Es decir, no solo el árabe, sino su cultura y su religión, ¿no? Y entonces ahí estaban esas luchas entre los cristianos y los moros, y trataban cada uno de imponer su cultura y sus modos sus religiones, ¿no es cierto? Además de querer, por supuesto, lo que era la tierra. ¿Tá? Es importante considerar entonces en esta relación entre cristianos y musulmanes, la división que estableció Menéndez Pidal, que es uno de los autores clave para comprender esta época, ¿no? Eh, eh, dice, la división en 3 periodos de las relaciones entre cristianos y musulmanes. ¿Tá? Dentro de la Edad Media, ¿no es cierto? Eh, Fíjense que musulmán es el que profesa la religión de Mahoma, ¿no es cierto? Mahoma es un ser histórico
La figura de Mahoma del árabe significa digno de alabanza. Es decir, su significado en el diccionario onomatológico del árabe significa digno de alabanza. ¿tá? Y es el fundador de la religión del Islam, ¿tá? O magometismo. ¿tá? Nacido en la Meca el 15 de mayo de 570 después de Cristo, de la tribu de Ismael. Recuerdan que nosotros cuando dimos en el semestre pasado lo que era el pacto en el Génesis 17 del pacto con Abraham, recuerdan que había el hijo mayor con Agar, que es una esclava, se llamaba Ismael. Bueno, este Ismael, justamente de esa tribu de Ismael, Mahoma dice que es entonces de esa tribu, ¿no? Entonces, nacido en la Meca, de la tribu de Ismael, la que custodiaba el templo de la Cava. El templo de la Cava es el que se decía fundado por Abraham e Ismael. Se dedicó al comercio y viajó por Siria con su tía y se casó en el 595. Deseoso de apartar a su pueblo de la idolatría, se dedicó a la contemplación. En el 610 comenzó a predicar el Islam. Al ser perseguido, huyó de la Meca a Medina en el año 622, llamado la Égira. Vuelve triunfante a la Meca y destruye los ídolos, une a los árabes preparándola para sus conquistas. En su libro, el Corán, de 14 capítulos, da un solo Dios y niega a Jesús. Fíjense, su lema es: la llave del paraíso es la espada. Que ya con ese lema me parece que es significativo, ¿no? Fallece en el 632. Muere en Medina, Arabia Saudita. No sé si, ¿qué les parece este lema que él tenía? Lo contrario al cristianismo. Ahí está, ¿no? Porque vieron que el cristianismo es dar la otra mejilla, etcétera, y por eso entonces estas conquistas, que ojo, también el cristianismo las hacía, ¿no? Pero digamos, ya con ese lema nos dan varios elementos, ¿no? Entonces, justamente con estas invasiones de lo que eran entonces los árabes dentro de España, de lo que sería ahora España y los demás territorios, era lo que dan el tono de este periodo, ¿no? Entonces les decía que había tres periodos. El primero, dice, siguiendo a Menéndez Pidal, es entonces el primer periodo que termina con la muerte de Almanazor, ¿tá? Es decir, con el ingreso de las invasiones hasta la muerte, perdón, de Almanazor en el 1002. Luego tenemos, es decir, el comienzo del siglo XI, se da la supremacía cordobesa. El segundo periodo, bajo los reinos de Taifa, que justamente estos reinos de Taifa es cada uno de los reinos en que se dividió la España árabe al disolverse el califato cordobés, ¿no? Justamente
Bien. Bien, entonces, el segundo periodo bajo los reinos de taifas es el intermedio del pago de parias y el tercer periodo, que en buena parte gira en torno a la figura histórica del Cid dentro de España, se iniciaría alrededor de 1045 y marca la supremacía castellana en el plan de reconquista. Este autor habla sobre todo de la parte española digamos, de este periodo. De 1045 y marca la supremacía castellana en el plan de reconquista. Bien. Muy bien. Esto como panorama muy general, y tenemos la presencia también dentro de este marco de lo que es justamente el imperio carolingio. ¿Qué es el imperio carolingio? Justamente es el perteneciente o relativo a Carlomagno y a su familia. Carlomagno o Carlos I fue el rey de los francos desde el 768, de los lombardos del 774 y del Sacro Imperio Romano Germánico desde el 800 hasta la muerte en 814. ¿Está? Su vida entonces 742 al 814. ¿Está? Entonces, Imperio Carolingio. Del que vamos entonces a hacer referencia justamente con el cantar de Roldán después. Más allá de estos aspectos muy generales, ¿no es cierto?, de esto, vamos a hablar un poquito de lo que es la parte literaria. ¿Qué pasa en la parte literaria? ¿Cómo es que se manifiesta la cultura en este sentido? ¿Tá? En este sentido, entonces, se da entonces lo que se llaman los cantares de gesta. Entonces, vamos a ver un poquito qué es y cómo se producían. Fíjense, la sociedad feudal que duró pero hablando acá de la sociedad feudal, entonces, que duró 5 siglos, estaba fundada en dos grandes principios, el honor y la fe. Sus obras preferidas eran los cantares de gesta, es decir, a las hazañas, epopeyas redactadas en el siglo XI durante el entusiasmo de las primeras cruzadas por clérigos y seglares que utilizaban tradiciones conservadas por los monasterios. La más bella de estas obras es la chanson de Roland, Cantar de Roldán,
que está compuesta con mucha claridad y escrita con firmeza. Los caracteres son vivientes y a veces complejos. La poesía es noble y varonil y está impregnada de patriotismo. Los cantares de gesta se perdieron a consecuencia de su mismo éxito, para satisfacer un público que se ingeniaban en multiplicarlos, los troveros, y agruparlos en ciclos. Los dos principios de la sociedad feudal eran el honor y la fe. Estos señores feudales, fortificados en sus castillos, sojuzgaron al pueblo humilde que se había confiado en ellos. De su práctica nació un sentimiento nuevo, el honor y la fe. En ellos consiste todo el feudalismo. El origen de los cantares de gesta. Gesta del latín acciones, de este plural neutro, es decir, se entiende del latín, gesta significa acciones, de ese plural neutro se convirtió en sustantivo femenino, la gesta, y tomó el sentido de historia. Propiamente un cantar que tiene por asunto hechos históricos o que se dan como tales. Más tarde se dijo simplemente gesta para designar un poema épico y se dio también este mismo nombre a un determinado conjunto de tradiciones épicas correspondiente más o menos a lo que nosotros llamamos ciclo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que eran relatos orales, ¿sí? Que se cantaban al son de un instrumento y que referían historias de personajes. La gran diferencia de lo que es la epopeya que nosotros vimos en el semestre pasado, ¿no? Tanto la Ilíada con la Odisea, con este, ¿cuál sería esa gran diferencia? Le pregunto, ¿están ahí? Profe, ¿puede repetir de Profesor, vuelta? Ay, perdón. no, está bien. Puede ser, por ejemplo, la no intervención de los dioses. Ahí está, ¿no? Es decir, toda la parte de los dioses no está, ¿no? Es decir, estos personajes remiten a seres humanos y no hay partes relacionadas con dioses. Hay a veces elementos, por ejemplo, como sueños, con, por ejemplo, en el Cid, con el ángel Gabriel, etcétera, pero no, pero no esa intervención como estaba en la Ilíada de la Odisea de los dioses, esa intervención que les hacían, digamos, tan dependientes en ese sentido, ¿no? Y esos dos mundos que eran tan diferentes entre sí, ¿no? Todo eso no está. Es decir, en la gesta, entonces, tenemos justamente esa diferencia. Profe, una pregunta. ¿Tiene un punto así como de burlesco o no? No, no. Las gestas son relatos idealizados, contienen imaginación artística y mitológica. Es un relato que se forma con alguna base histórica, con un alto ingrediente de mitificación e imaginación, se conforma en torno a un personaje. ¿Tá? En la temprana Edad Media se van desarrollando leyendas de diversa procedencia que van a dar lugar a los más diversos exponentes.
El cantar de gesta nace como noticia de hechos actuales, más o menos emocional y poética, destinado a los contemporáneos. Ha de ser bastante fiel, pero conforme el cantar se repite entre generaciones cada vez más alejada de los sucesos, va perdiendo veracidad histórica y va adquiriendo caracteres novelescos. El cantar pertenece al género de la poesía épica castellana. Luego tenía un libro muy interesante que ustedes pueden conseguir o conseguir en biblioteca, que remite a esta diferencia entre estos dos tipos digamos, de personas que recitaban, ¿no? Que eran los juglares y los trovadores, ¿no? Y hay una diferencia muy marcada entre ellos. Nosotros tenemos entonces entre los autores y intérpretes, ¿no? Por una parte vamos a hablar de lo que eran los juglares. Estamos en 9 minutos con 56 y se va a cortar, ¿no? Vamos a ver algún elemento de los juglares. Sí. Fíjense. Durante la Edad Media, este texto que estamos siguiendo ahora es de Carlos Alvar, ¿sí? Que se refiere a los trovadores. Decía, durante la Edad Media, la mayoría de la población era analfabeta. Por lo tanto, no existía la literatura escrita como medio de entretenimiento. El lector fue un raro personaje, habitualmente dedicado a las tareas didácticas o religiosas. Lo normal era que desde reyes hasta siervos hallaran su forma de esparcimiento en los juglares. Pero no creamos que los juglares se aplican a la interpretación de los textos que les suministran los trovadores o los poetas épicos. Este tipo de juglares constituyen una pequeña parte del gran conjunto de quienes se dedican a distraer al hombre medieval. La Iglesia suele censurar la actividad de todos ellos. No debe extrañar esta actitud, pues las jerarquías eclesiásticas consideran a los juglares en general como, abro comillas, arrendajos atolondrados que se divierten entre burlas sin darse cuenta de que un halcón los acecha y planea sobre sus cabezas, cierro comillas. ¿Qué sería esto del halcón que acecha y planea sobre sus cabezas? ¿Quién sería? Se refiere al espíritu del mal. Los juglares son el espíritu, dice, de la frivolidad y disipación, y por lo tanto representan el mismo Satanás. Eso es algo de la época. Fíjense que decían que no hacen otra cosa, estos mismos eclesiásticos de la época, que no hacen otra cosa que utilizar sus habilidades para proporcionar alguna diversión. Así los hay que son prestidigitadores, otros juegan con monos y títeres, otros esgrimen cuchillos y espadas, otros imitan pájaros o animales, ríen o lloran, otros bailan haciendo movimientos contrarios a la moral, mientras despojan sus vestiduras, ¿no? Hay varios tipos de juglares, entonces. Están este tipo de juglares que vieron despreciados por eso, pero frente a estos juglares, siempre perseguidos por la Iglesia, dice este autor, Carlos Alvar, dice que hay otros más dignos de respeto. Son los que saben tocar algún instrumento y los que cantan vidas de santas y santos y poemas épicos. Esta clase de juglares debe ser protegida, pues su actividad instruye
y anima a los valientes. Vieron entonces que hay diversidad entre los juglares. Los más dotados de este grupo llevan en su repertorio poesías de los trovadores y abandonan a los villanos para deleitar solo a los poderosos, que saben apreciar la calidad y la variedad. Y lo que es mucho más importante, favorecen con sus dones a quienes les divierten. Como se puede suponer, solo nos interesa ahora este último grupo de juglares, el de los intérpretes, por su relación directa con la poesía de los trovadores. Por tanto, a partir de este momento, se hablará de este tipo de juglares, ¿está? Así que entonces interpretan entonces ¿está? Y luego tenemos los trovadores. Y dice, siguiendo este texto, he procurado evitar conscientemente el empleo indistinto del término juglar y trovador. Se trata de dos funciones bien delimitadas, al menos en teoría, tal como he indicado más arriba. El juglar interpreta y el trovador compone, pero no se debe olvidar que en la poesía durante gran parte de la Edad Media estaba estrechamente relacionada con la música. El trovador será, pues, autor de música y letra. En este sentido, hay que observar que los contemporáneos sentían un gran aprecio por la música destacada. Profesora, perdón, la voy a interrumpir, porque no me quedó claro y antes que se corte quiero saber si me tengo que esperar para conectarme o usted, porque entendí que todos los compañeros no tenían problema, pero usted no sé si definió a otro lado. Si quieren nos conectamos un poquito más, pero obviamente hay que ver esos 10 minutos y después nos conectamos. Si no tienen problema, nos conectamos un ratito más para terminar el tema este. Y yo después ya les grabo de la chanson. Sí, claro que sí, profe. Sí, sí, Entonces, perfecto. cuando se corte, que quedan 3 minutos, nos conectamos una vez más, pero de repente no todo el rato, sino hasta que yo termine de darles la idea esta que quería sintetizar, ¿sí? Sí, sí. Bien, está. Entonces, bien, entonces, por otra parte, debemos tener en cuenta que los trovadores componen sus obras en una lengua más o menos artificial, que es el provenzal o occitano. El occitano era justamente una antigua región de Francia, entonces la lengua que allí usaban era justamente esa. Es decir, ustedes saben que las lenguas van en evolución, como yo les decía, del latín y lo que surgió en la evolución del tiempo, en esa evolución, fueron los diferentes idiomas, ¿no? Entonces, en este justamente surgimiento de estas lenguas vernáculas, que son las lenguas propias de cada nación, está muy unido a lo que es esta literatura y esta forma de expresión, tanto de los juglares como de los trovadores. Resultado de dice, bueno, entonces, esa lengua, resultado de la neutralización de muchos dialectos dialectales. Se logra así una lengua homogénea, vehículo de comunicación de trovadores de todo el sur de Francia, desde Burdeos hasta Génova y desde Clermont-Ferrand a Lérida. Este estado de cosas se suele situar cronológicamente entre los primeros años del siglo XII y los últimos años del siglo XIII. A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por grupos burgueses, especialmente de Tolosa a lo largo del siglo XIV, la poesía trovadoresca sucumbió debido a su propia protección formal y a su reducida variedad temática. Ahí está, entonces, ahora se está por cortar y ya entonces
Después nos unimos unos minutitos más que les quería decir algo más, ¿sí? Sí, profe. Genial, genial, Ahí gracias. está. Bien. Sí, profe. Y vamos a ver entonces la condición social de los trovadores. Por una serie de prejuicios, muchos de esos procedentes del romanticismo, estamos acostumbrados a asociar la idea de trovador con la imagen de un joven vestido con calzas y que va de corte en corte tañendo la vihuela, el laúd o algún instrumento. Sin embargo, esta idea es falsa porque debemos considerar que el trovador es el autor, como se acaba de decir, pero también desde un punto de vista social suele... Bueno, entonces les quería decir algún aspecto más que era entonces el trovador, entonces, justamente, trovar, la palabra trovar, según el diccionario de la Real Academia, viene del occitano, que justamente ya les había explicado, ¿no? Ese lugar anteriormente. Les dije entonces que viene entonces, quiere decir hallar, componer versos. Es decir, en la misma raíz del nombre quiere decir el hecho de crear, ¿no? No repetir, sino el crear, el trovador como el creador, autor de música y letra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entre ellos, entre los trovadores y los juglares, había, diríamos, hoy como una pica, como una, digamos, una interacción que muchas veces no era muy amable, sino que fíjense lo que dice este libro, y les voy a leer textual, porque es muy interesante, porque nos da, más que cualquier explicación, este libro de Carlos Alvar sobre los trovadores, nos da bien la característica de lo que era la época. Fíjense, el aumento de juglares y trovadores a lo largo del siglo XII y especialmente en el siglo XIII llevaron a la protesta sistemática de los autores por tal estado de cosas. Son muy frecuentes las quejas en este sentido, tanto en la lírica provenzal como en la francesa, o como en la gallego-portuguesa, oíamos la voz airada de quienes piden que no se llame trovador, sino al que lo es en realidad. En este caso está la figura de, fíjense, Giraud Riquier es trovador de fines del siglo XIII, que se dirige a Alfonso, le dice, o en una carta a Alfonso, ¿ah? Escribe una carta Alfonso, ¿y qué dice esto? Fíjense, tengo por afrenta que un hombre sin cultura, de vil conducta, se sabe un poco de cualquier instrumento, se vaya inmediatamente por las calles tocándolo, buscando y pidiendo que alguien le dé algo. Otro, sin justificación, cantará vilmente por las plazas y entre las gentes bajas pondrá su mano pidiendo ante todos, conocidos y extraños, sin vergüenza. Después se irá a las tabernas con el dinero que tenga y no se hará presentarse en ninguna corte buena. Y sin embargo, la juglaría
Nació para mover a los buenos hacia la alegría y el honor. Es agradable oír tocar los instrumentos a quien sabe, pues consigue dar alegría. Por eso los nobles quisieron tener juglares y aún los que lo tienen los grandes señores. Después nacieron los trovadores para cantar los hechos famosos en deseos de nobles acciones. Ahora, corten tales tiempos que se han movido cierta gente sin inteligencia y sin conocimientos que no saben decir ni hacer cosas agradables y se han dedicado a cantar, trobar, tocar instrumentos solo por pedir y por envidia de los buenos. Es decir, se queja ante estos aspectos de la literatura medieval. Entonces Alfonso le responde, Alfonso X, le responde entonces con estas palabras. Fíjense, y acá tenemos muy bien las diferencias que había mismo entre los juglares. Fíjense, los que saltan en las cuerdas tensas, estas son las palabras de Alfonso, Los que saltan en las cuerdas tensas o en piedras móviles son los ioculatores. De este nombre procede el odioso nombre de juglar, que reciben tanto los que van por las cortes como los trotamundos, y todos son llamados de la misma forma. No obstante, en España está bien establecido y no queremos que se altere, sino que se diga como se dice, pues las actividades de los juglares están suficientemente bien divididas por el nombre. Se llama juglares a todos los de los instrumentos, a los imitadores se les dice remedadores y a los trovadores segreles en todas las cortes. A los que hablan sin razón, ciegos y sordos a la buena conducta, que muestran su saber vilmente, sin ninguna gracia, por las calles y por las plazas que se juntan con vil gente viviendo en deshonor, a eso se les llama para humillar los cazurros. Por eso decimos que todos los indignos que viven vilmente, sabios o no, no se deben presentar en ninguna corte apreciada, tanto lo que hacen saltar monos, cabras o perros, como los que hacen sus juegos con marionetas, o imitan pájaros, o tocan instrumentos, o cantan entre gentes bajas a cambio de poco dinero. Todos estos no deben caber bajo el nombre de juglaría, ni los que haciendo de locos siguen las cortes y parece que no tienen vergüenza de ningún dedoro. O a estos se les llaman bufones en Lombardía, mientras que los que con cortesía y suficiente conocimiento se saben comportar entre los poderosos, tocando instrumentos y cantando historias de otros, o cantando versos y canciones de los demás, y hechos ajenos, buenos y agradables de oír, estos bien pueden poseer el nombre de juglar. Aportan a la corte muchos entretenimientos y recreos. Aquellos que saben componer palabras y músicos y saben danzas, coplas y baladas bien compuestas, albadas y sirventeses, a aquellos se les llama trovadores, y en justicia deben tener más honor que el juglar, pues gracias a su saber los otros pueden hacerse juglares y muestran con agrado y con tesón el camino del honor, hacen fáciles las cosas oscuras y no harán ningún daño a quien les crea en todo. Por eso consideramos que los mejores entre los trovadores que saben enseñar cómo debe narrarse el amor cortés y los hechos insignes en versos, en canciones y en otras composiciones, se deben llamar doctores en trovar. Fíjense que entonces ahí está muy ejemplificado, ¿no? Y con estas palabras nos dan esas diferentes ideas, ¿no? Dice que todos los que eran llamados juglares en general quedan así divididos según los nombres. Los que hacen su trabajo yendo por todos los lados, vil y desvergonzadamente, tocando sus instrumentos, haciendo otras cosas o cantando por las plazas y por los caminos de noche y de día, viven en deshonra, pues desean y les gustan las menudas ganancias, y de ellos no se conoce juicio ni discreción para que sean útiles en cualquier clase de saber, así pues por su vil conducto sean llamados bufones,
y ya que no sirven para nada, no les hace falta o el buen nombre. Estoy citando, ¿eh? Todos los que saben usar una cosa hábilmente o saben tocar instrumentos o cantar, donde el bien hacer esté a salvo, buen cuidado y cortésmente, es razón suficiente para probar que sean llamados juglares, pero son distintos de los trovadores. Estos son los que saben hacer con el corazón coplas y densas doblas, atrevidos silventeses, albas, y saben trobar palabras y sonidos y no se ocupan de ninguna otra cosa en la corte, como no sea enviar o decir su saber a los más dotados. Por justo saber, sean llamados trovadores y los más dignos entre ellos doctores de trovar, pues son saber y sentido, hacen versos y canciones y otras composiciones buenas, provechosas y agradables. Es decir, que fíjense que acá entonces están estas diferencias, ¿tá? Es decir, después estas son las palabras entonces que citaba Carlos Alvar, este autor que habla entonces, y justamente era una cita de eso que le respondió Alfonso X. Llegamos así al planteamiento de otra cuestión. ¿Qué es la diferencia real existente entre un trovador y un juglar en la poesía lírica? El juglar dista mucho de ser una persona vulgar, sin educación, y en ese sentido se acerca bastante al trovador, este juglar llamado verdaderamente juglar, ¿no? Es decir, el que interpreta las poesías, daban noticias históricas, ¿no es cierto? Ese juglar, entonces, la principal diferencia entre el juglar y el trovador estriba en el estamento social, en la formación, en la cultura de ambos. ¿Tá? Y entonces después dice, en otro apartado sobre la formación y cultura de los juglares y trovadores. El trovador es el autor de música y letra, como ya pusimos allí. En él, la perfección formal a la que está sometida la poesía de los trovadores indican que hay una preocupación constante y una evidente conciencia literaria. Sin embargo, hay que distinguir según la situación social de los trovadores. Fíjense, hay reyes y grandes señores y hay otros más humildes que necesitan la poesía para vivir. Mientras los reyes y los grandes señores cultivan como adorno del espíritu, como medio para conseguir unos determinados intereses políticos, la diferencia estriba en que unos son aficionados mientras que los otros son profesionales. Pero además, y esto es importante, existe dentro del nivel de formación cultural debido a las circunstancias que rodean a cada autor y a cada noble. Es difícil establecer la formación de los trovadores, depende de una serie de factores muy cambiantes, como puede ser la extracción social, la época en que vivieron, etc. De lo que no cabe duda es de que el trovador no llega a componer sus obras de forma accidental, sino que ha tenido que destinar algún tiempo al aprendizaje, tanto musical como literario. Lo que más varía de un trovador a otro es el tiempo dedicado al aprendizaje, pues en unos casos no pasará de 2 años, mientras en otros el tiempo dedicado al estudio es mucho más largo. Según los conocimientos que poseemos, parece que había claras diferencias entre la formación de los hombres de iglesia y de los laicos. Así que, por ejemplo, los aristócratas tenían gran parte de su cultura, que no era mucha desde nuestro punto de vista, a través de los libros y oraciones y los specula. El de clerecía, que es el oficio del clérigo, y el máster de juglaría, que es el oficio del juglar, ¿sí? Y tenemos dentro de los estilos el trovar
trobar leu, que tenía pocos recursos, trobar leu, perdón. El trobar, ahora el trovador y trobar va con B corta. Antes era una palabra que iba con B larga, ¿tá? Hoy lo ponemos así, trovar con B corta, pero antes era con B larga, ¿tá? Les digo porque no es una equivocación, sino es como es el origen de la palabra, ¿tá? Entonces, este trovar, leu, es una técnica fácil ¿tá? Con pocos recursos estilísticos. Después tenemos el trovar plus, que hay una acumulación de conceptos rebuscamiento de imágenes y abuso de la agudeza, junto con el empleo de un lenguaje bajo. Y después está el trovar ric, que tiene una belleza formal rimas difíciles y abundantes recursos. Metáforas, etcétera. ¿Tá? Es decir, acá entonces tenemos algunos de los elementos de lo que era entonces estas formas diferentes de trovar. Es decir, hay muchas diversificaciones y ya vimos entonces que tanto los juglares había diferentes tipos como entonces de los trovadores, ¿no? Bueno, y creo que quedó un poco más comprendida esta diferencia. Después vamos a hablar, pero eso ya, para explicarles bien, ahí ya les explico cuando haga el tema de la introducción entre el máster de juglaría y el máster de clerecía, que era el oficio de una parte del clérigo y otro el oficio del juglar, con algunas diferencias. Por acá entonces estaríamos dejando.